Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso en lo que los demás se conectan. ¿Me confirman si me escuchan y si ven la presentación, por favor? Sí, licenciada, todo bien. Sí, licenciada. Muy bien. ¿Se recuerdan que el día de ayer estuvimos hablando de los documentos provenientes del extranjero? Leímos el fundamento, la ley del organismo judicial, y empezamos a hablar un poquito de la importancia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando el día de ayer. Dice, la doctrina es clara al reconocer el movimiento de personas de un país a otro. Con esto surge la necesidad que las personas que se encuentran en el exterior de la República de Guatemala, las cuales necesitan otorgar documentos que serán redactados en otro país, pero que van a surtir efectos en nuestro país, en Guatemala. Este movimiento trajo consigo el cuestionamiento sobre la validez de los documentos otorgados en el extranjero, así como el ejercicio del notariado en el extranjero. Leímos el fundamento legal, que es del artículo 37 al artículo 44 de la ley del organismo judicial. Estuvimos hablando que estos principios son los que vamos a aplicar: principio de locus regit actum, principio lex loci celebrationis, principio de lex loci executionis. Hablamos que estos artículos también tienen su fundamento en la ley del organismo judicial, artículo 28, artículo 29 y artículo 30. Pases de ley. ¿Qué son los pases de ley? En Guatemala se les conoce como pases legales a la cadena de legalizaciones de documentos para que estos puedan surtir efectos en el territorio de Guatemala. Se entiende como pase legal al conjunto de actos entrelazados entre sí que son de carácter indispensable en los documentos que provienen del extranjero. Su finalidad es legalizar las firmas de los funcionarios que autorizaron dichos documentos y de esta forma poder hacerlos valer legalmente en la República de Guatemala. Para que un documento proveniente del extranjero pueda surtir efectos dentro de la República de Guatemala, se necesita que la causa sea lícita. Esta regla solo se puede llevar a cabo dentro de Guatemala si no afecta o altera las leyes internas de la nación. Platicábamos un poco de eso, que todo documento que se redacte en el exterior, pero que vaya a ser válido aquí, debe cumplir con los requisitos que nos imponen las leyes de aquí y no deben ser contradictorios con las leyes de aquí, sino aunque estos se redacten, aunque sean enviados para acá, sean legalizados, sean protocolizados, no van a tener validez, no se pueden inscribir, no se puede inscribir aquel acto que no sea lícito. Dice, la autoridad guatemalteca estará encargada de calificar la licitud o ilicitud del asunto o materia, así como el objeto del contrato, si fuera el caso. Requisitos que deben cumplirse para que un documento proveniente del extranjero sea admitido en Guatemala. Vamos a hablar, miren, en la clase vamos a hablar sobre, podría decirse que 3 clases de documentos provenientes del extranjero. El que vamos a estudiar ahorita son los documentos que deben traer los pases de ley. Y esto no es que esté totalmente en desuso, pero con la vigencia de la apostilla ya no se utiliza tanto porque muchos países que se suscribieron al convenio de la apostilla ya solo utilizamos la apostilla. Entonces esto de los pases legales se utiliza con aquellos países que no están o que no ratificaron ese convenio. Y bueno, vamos a ver estos que son los que necesitan todos los pases de ley.
vamos a ver la apostilla y el documento proveniente del extranjero que es otorgado por notario guatemalteco, que es el que menos requisitos nos impone. Permíteme. Vamos a continuar. Bueno, dice aquí requisitos que deben cumplirse para que un documento proveniente del extranjero sea admitido en Guatemala. Como primero tenemos que actos o contratos autorizados en el extranjero por autoridad local o notario local. Si estamos hablando, por ejemplo, de un documento que vamos a otorgar en Estados Unidos, entonces la autoridad competente va a ser el notario público. Debemos cumplir con la legislación del país de origen. Como estábamos platicando, debemos cumplir con los principios que mencionamos anteriormente. Si vamos a realizar un contrato o un negocio en otro país, debemos cumplir con los requisitos que ese país impone para establecer o para realizar ese contrato, además de los requisitos del país donde ese negocio o ese contrato se va a ejecutar. Luego de que ya el documento se haya otorgado y esté aquí en Guatemala, tenemos que traducirlo al español si es que viene en otro país, legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, protocolizarlo, dar el aviso especial que estuvimos leyendo en la ley del organismo judicial y, como siempre, el testimonio o primer testimonio y también el testimonio especial. Miren, aquí vamos a ver cuál es el orden del proceso de legalización. Tanto si es de un documento que proviene del extranjero o si el documento fuere otorgado aquí y va a surtir efectos en el extranjero. Voy a poner otra presentación que es un poquito más clara. Ahí estamos. Miren lo que dice por aquí. País de origen. Vamos a suponer que el documento va a ser emitido en Estados Unidos. Entonces el país de origen es Estados Unidos. Como primer paso es obtener el documento que vamos o que nos van a enviar y que va a surtir efectos aquí en Guatemala. Como habíamos mencionado, esto de los pases de ley se trata de una cadena de legalizaciones o, como lo conocemos aquí, una cadena de auténticas. Ya teniendo el documento que vamos a necesitar, se realiza la auténtica por la autoridad superior. Esto va a depender de qué documento es el que vamos a legalizar. Y aquí en el paso 3 dice auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero si estamos hablando que el documento proviene del extranjero, en este punto número 3 no siempre es el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque todos los países manejan sus dependencias de maneras distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la autoridad que autentica o que legaliza son las secretarías de Estado. Entonces aquí la entidad encargada es la secretaría de cada estado o la que haga sus veces. También podría ser la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver un ejemplo en un ratito, que es la Corte Suprema de Justicia, que es la que legaliza. Luego de eso sí es general que se debe hacer en todos los países, ya teniendo la legalización de la Secretaría de Estado o de la Corte Suprema de Justicia, se va a legalizar a la embajada o al consulado del país al que va destinado. Si el documento viene para acá, para Guatemala, entonces se busca el consulado de Guatemala y ahí es donde lo van a legalizar el cónsul o vicecónsul, la persona que esté encargada, y con eso ya el documento puede
mandarse para Guatemala. Pero tiene que llevar esa cadena de legalizaciones para que pueda surtir efecto aquí. Este es el trámite que se manejaba antes de que Guatemala ratificara que iba a ser parte del convenio de la Haya. Esto era todo lo que se tenía que hacer. Ahora con lo de la apostilla ya es un poquito más simple, pero así era como se estuvo manejando por mucho tiempo. Entonces ya el documento con todas estas legalizaciones que dice aquí, ya estando en Guatemala, se lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien autentica la firma del cónsul del país de donde proviene, del cónsul de Guatemala, pero que está en el país de donde proviene el documento. Y con esto ya está listo para que empecemos a realizar las obligaciones que nos impone la ley del organismo judicial que estuvimos viendo ayer. Entonces aquí dice país destino listo para utilizarse. Esa sería la cadena de legalizaciones. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dice, aplica a documentos emanados de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, de un secretario oficial o agente judicial. Los documentos administrativos, por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio, de defunción y otros de similar naturaleza. Los documentos notariales. Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como razones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas. Documentos emitidos por establecimientos de educación media, superior y otros diplomas académicos extendidos por instituciones públicas, certificaciones de registros mercantiles y patentes. Entonces vemos que hay una gran gama de documentos que nos pueden servir aquí en Guatemala. Vamos a volver a la presentación anterior. Legalización de documentos. Los documentos provenientes del extranjero para que sean admisibles en Guatemala y los expedidos en el país que vayan a surtir efecto en el extranjero, corresponde legalizarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es ya después que el documento haya venido a Guatemala y venga con esas legalizaciones que acabamos de ver. Entonces ya aquí este trámite ahora es más fácil, es en línea y dice requerimientos. Escanee su documento y crea un archivo PDF. El documento que desea legalizar debe contar con pases de ley. Aquí lo dice, con pases de ley emitido por una misión guatemalteca, o sea, el consulado de Guatemala en el exterior, o con la firma de la autoridad de la entidad o institución emisora registrada en el Departamento de Auténticas. Cree su usuario en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Genere su solicitud siguiendo los pasos que se detallan en el manual de usuario disponible en la plataforma. Si su solicitud es aprobada, serían enviadas al correo electrónico registradas las instrucciones para realizar el pago del impuesto de timbres fiscales a través del formulario SAT 7130. Anteriormente no se pagaba por este trámite, pero este año, ahorita más adelante vamos a ver el decreto que faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder cobrar. Punto número 5.
Si su solicitud es rechazada, se indicará el motivo de rechazo al correo electrónico registrado y deberá realizar una nueva solicitud. Después de aplicado el pago del impuesto, debe generar la boleta de pago del certificado, el cual es de 75 quetzales. Pague la boleta en el banco, puede ser en el Bantrap, dentro de un plazo de 10 días a partir de la aprobación de la solicitud. El certificado solicitado será enviado al correo electrónico registrado. El certificado de legalización de documentos cuenta con firma electrónica avanzada, por lo que no necesita firma manuscrita ni sello en tinta. Antes solo permitía hacer este trámite en persona, pero con esto vemos que, como mencionaba el artículo que leímos ayer, los guatemaltecos podemos solicitar la apostilla o la legalización de documentos desde cualquier parte del mundo. Entonces, esta es una facilidad muy grande que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos ofrece. Vamos a continuar. El certificado de legalización de documentos se utiliza para aquellos documentos que son emitidos o legalizados por una misión guatemalteca en el exterior, o para aquellos documentos que surtirán efectos en un estado que no es parte del convenio, asumiendo la exigencia de la legalización para documentos públicos extranjeros, conocido como Convenio de la Haya sobre la apostilla, o bien para aquellos documentos que el mismo convenio indique que no es aplicable. Miren, esta información la puse aquí porque igual hay personas que no manejan o no les es más fácil hacerlo de manera virtual. Entonces, siempre hay una atención personal. Dice, en el caso que la cantidad de documentos excede 10 unidades, el interesado debe presentarlas en sobre de papel manila, llenar el formulario que se le proporcionará para identificarlos. Debe satisfacer el impuesto de 10 quetzales por cada auténtica mediante especies fiscales. Debe adherirse previo a entregarse el documento. Esta información está puesta aún, no ha sido actualizada en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Decía aquí que el Ministerio no cobra honorarios ni tarifa alguna, pero actualmente sí cobra. Ahorita vamos a llegar a ese decreto en el que se estableció que sí podía cobrar. Debe presentarse el documento original. Dice que no se legalizan fotocopias de documentos provenientes del extranjero. Los documentos a legalizar deben estar firmados por el funcionario respectivo, cuya firma debe estar registrada en el Departamento de Auténticas. Los documentos emitidos en el territorio nacional posteriormente a su legalización por el Departamento de Auténticas y previo a su envío al extranjero deben ser legalizados por la misión diplomática o consular del país correspondiente acreditada en Guatemala. Por ejemplo, este último numeral es si los documentos van al exterior. Hablando de un documento notarial, nuestra firma como notarios debe ser legalizada. ¿Dónde vamos a legalizar esa firma? En el Archivo General de Protocolos. Luego de eso, como indica aquí, ya nos tocaría llevar ese documento a legalizarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y antes de enviar ese documento al país en donde va a servir, se debe llevar al consulado de ese país. Y ese consulado también
establece, ahí sí que varían las tarifas de cada consulado, eso ya es dependiendo de cada país. Y al ser autenticado por el consulado, entonces ya se puede ir al extranjero. Y en el extranjero, pues ya dependiendo de qué país sea, se va a llevar a la entidad correspondiente. Estos son los decretos que vamos a leer, pero ahorita perderíamos mucho tiempo, entonces mejor apúntenlos o tomen captura de pantalla, los descargan y los leen en su casa o los llevan a la próxima clase. En la próxima clase vamos a tratar de hablar un poquito de estos. El primero es el decreto 2/2023, que fue la ley que faculta el cobro por la emisión de certificados de apostilla y de legalización de documentos provenientes del extranjero. Esta ley estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores podía cobrar por emitir apostilla o por emitir la legalización de documentos, pero no estableció el monto, sino que establecía que en el reglamento se iba a indicar el monto. Luego vino el Acuerdo Gubernativo 250-2023, reglamento de la ley que faculta el cobro por la emisión de certificados de apostilla y de legalización de documentos provenientes del extranjero. En este acuerdo gubernativo establecía que la tarifa iba a ser de 150 quetzales, pero hubo mucha inconformidad porque, como anteriormente no se cobraba y sacaron un monto bastante elevado, entonces después de eso, y a inicios de este año, emitieron el acuerdo gubernativo 35-2024, que son las reformas al acuerdo gubernativo 250-2023, o sea, al reglamento, y bajaron la tarifa a 75 quetzales, que es la que hoy en día está vigente. 75 quetzales se cobra por apostilla o por legalización de documentos provenientes del extranjero. Como ya habíamos hablado, luego de que el documento que fue emitido en el extranjero y que viene con todos sus pases de ley, ya está aquí en Guatemala, ya corresponde hacer lo que estuvimos leyendo ayer según la ley del organismo judicial: la traducción, la protocolización, el aviso especial, el testimonio o primer testimonio y el testimonio especial. Vamos a ver un ejemplo que tengo aquí. Este es un ejemplo de unos antecedentes policíacos emitidos por la policía de Miami. Aquí podemos observar que la persona que firma es el oficial Pernia del departamento de policía. Entonces, esta firma corresponde que la autentique la autoridad competente, que sería la Secretaría de Estado. ¿De qué estado? De Miami. De Florida, perdón. Bueno, entonces esto se debe llegar a la Secretaría y debe ser autenticado por la Secretaría de Estado. Pero aquí la verdad no sé si porque este documento es bastante antiguo, no se llevó a eso, sino que se saltaron ese paso y después se llevó al consulado de Guatemala. Pero entre este documento y este documento debería ir la autenticación de la Secretaría de Estado.
Esta ya es la auténtica del Consulado de Guatemala, o sea, es el último paso antes que el documento sea enviado a Guatemala. Aquí dice Consulado General de Guatemala y aquí legalización y que la firma que antecede de la persona que firmó, del policía que firmó, el cargo que tiene. Se legaliza bajo el número y fecha y todo. ¿Quién lo legaliza? El vicecónsul de la República de Guatemala certifica que la firma y los sellos de la persona del documento anterior son legítimos o que son auténticos. Ese es el último paso. Entonces aquí ya estaría el documento listo para entrar a Guatemala. Entonces, ya estando en Guatemala, corresponde llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que actualmente deberíamos pagar 75 quetzales para que nos emitan el certificado de autenticidad o la legalización, como lo conocemos nosotros. Anteriormente eran 10 quetzales que se ponían en timbres fiscales, pero ahora que hay una cifra, pues son 75 quetzales, ya sea por apostilla o por legalización. Esto ya es el trámite aquí en Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala certifica que es auténtica la firma del señor o señora Carla María. ¿Y quién es ella? La vicecónsul de Guatemala en Miami, Florida. O sea que si nos damos cuenta, todo lleva una relación. La primera persona que firma el documento que nos va a servir, la firma de esa persona va autenticada por la persona superior. Y también esa persona superior, que podría ser la Secretaría de Estado o la Corte Suprema, también su firma va autenticada por el consulado del país destino, que en este caso es Guatemala. Y ya se envía al país, o sea, aquí a Guatemala. Y ya aquí, otra vez, esa firma del cónsul o vicecónsul debe ser autenticada. Y con eso finalizaríamos los pases de ley. Ya después de esto empezaríamos con lo que estábamos viendo ayer, que es la traducción. Como el documento original se encuentra en inglés, debe traducirse al español por traductor jurado autorizado por el Ministerio de Educación de Guatemala. Y entonces aquí ya vemos cómo la traductora empezó a traducir lo que eran los antecedentes policíacos. Y aquí, ahí terminaría. Bueno, eso sería un ejemplo de lo que eran o cómo se utilizaban antes los pases de ley. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Antes que pasemos a ver la apostilla. No le quedó bien. Bueno, compañeros, espero que esté quedando claro y disculpen la voz que tengo estos días, pero estoy un poco afectada de la garganta. Vamos a tratar de continuar. Bueno, entonces hablamos que hay 3 tipos de documentos provenientes del extranjero. Que el primero era que venía con todas sus pases de ley porque proviene de países que no están suscritos al Convenio de la Haya o la apostilla. Ese es el primer tipo de documentos y que lleva todos los pases de ley que acabamos de ver. El otro tipo de documento es el de la apostilla, que ya suprime los pases legales, así que sea más fácil, lleva menos pasos.
Y el último es el del notario en el extranjero, que es el que tiene menos complicaciones. Vamos a leer aquí la apostilla en Guatemala. La apostilla es un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local del país en el que se ha emitido. Debe extenderse por estados que sean parte del convenio para que el documento respectivo surta sus efectos en otro estado que también es parte. O sea, esto de la apostilla es únicamente entre estados que son parte del convenio. Pero actualmente hay bastantes, entonces eso nos facilita a nosotros. Documento proveniente del extranjero con apostilla. Como el documento anterior que vimos, pues debe ser emitido por autoridad local o por notario local, cumplir con la legislación del país y luego en el país donde el documento fue redactado se debe llevar a apostillar. Después de emitida la apostilla, ya el documento se envía al país destino. Suponiendo aquí, cuando un documento viene apostillado, ya no necesita que cuando esté aquí lo llevemos al Ministerio de Relaciones Exteriores a legalizar, porque para eso es la apostilla, para suprimir todos esos pasos. La apostilla da fe que las firmas de los documentos emitidos son auténticas, entonces ya cuando está aquí el documento apostillado ya procedemos a traducción si corresponde, a protocolizarlo, a dar el aviso especial, testimonio especial, todo lo normal, pero ya nos ahorró bastantes pasos. Vamos a ver otra vez la presentación. Ahora sí, la apostilla en Guatemala. ¿Qué es la apostilla? Es un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local del país en el que se ha emitido. Únicamente se puede extender por estados que son parte del convenio para que el documento surta efecto en otro estado que también es parte. El convenio, suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, fue acordado en La Haya el 5 de octubre de 1961. Miren cuándo fue acordado este convenio. El 5 de octubre de 1961. Y Guatemala lo adoptó hasta el 2016. O sea que todo este tiempo se trabajó con los pases de ley. Por eso es relativamente nuevo esto de la apostilla. ¿Cuándo es aplicable la apostilla? Si el país del que proviene el documento público es parte de la convención. Si el país donde surtirá efectos el documento público también es parte de la convención. Si el país en donde el documento público se utilizará requiere una apostilla para reconocerlo como un documento público extranjero. Si la ley del estado de origen del documento lo clasifica como un documento público. Autoridad competente en Guatemala. El decreto número 1-2016 del Congreso de la República designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad competente para aplicar el convenio, suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros acordado en La Haya el 5 de octubre de 1961.
¿Qué se debe hacer en el caso de que los países de origen y destino del documento no sean parte de la convención? Es el proceso de legalización que acabamos de ver. Son todos los pases de ley que anteriormente se realizaban. Cuando una de las dos partes o las dos partes no son parte de esta convención, se deben seguir todos los pases de ley. ¿En dónde se solicita una apostilla? Cada país parte de la convención debe designar a una o varias autoridades para apostillar. Estas se denominan autoridades competentes. Algunos países han designado varias autoridades competentes dentro de su territorio. En el caso de Guatemala, como ya lo habíamos platicado, la única autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto para apostillar como para legalizar. En los dos casos es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el valor de la apostilla? La convención no hace referencia al valor de una apostilla y varía según cada estado, o sea que aquí da la libertad a que cada estado parte pueda fijar el monto que le parezca. Dice, algunos estados cobran por la emisión de una apostilla y los precios varían. Esta presentación es un poco vieja y no ha sido actualizada, pero ya sabemos que ya no son 10 quetzales, sino que ahora el monto es de 75 quetzales por apostilla o por legalización. Anteriormente habían emitido que iba a ser de 150 quetzales, pero ya vimos que hubieron reformas a ese reglamento y quedó en 75 quetzales. Las apostillas que emiten los países parte de la convención llevan el mismo formato, dice. El formato no es igual para todos los países, pero debe contener como mínimo los datos que exige la convención. Se debe titular apostille. Se debe incluir el título del instrumento en idioma francés. El certificado incluye los datos que establece la convención, tales como el país que lo emite, el nombre de la persona que firma, la calidad con que actúa, entre otros. Permítanme, voy a ver si les puedo subir aquí cómo es el de Guatemala. Se alcanza a ver ahí, pero miren, en sí todo lo que lleva es lo mismo, lo que varía son los diseños. Como vemos el diseño de aquí, la verdad es bastante bonito, tiene el escudo, tiene colores, pero esos ya son accesorios que cada país quiera agregar. Lo importante es que cumpla con lo que fue establecido en la Convención de La Haya. Ahí estamos. Bueno, este es un modelo que pusieron, pero ya vimos que aquí fue adaptado al país.
¿Cómo se fija la apostilla a un documento público? La apostilla debe ir colocada directamente en el documento público o bien en una hoja adicional. Puede ser por medio de sello de hule, calcomanía, sellos impresos, etc. Si la apostilla se coloca en hoja separada, se puede unir al documento público con goma, grapas, listones, sellos, entre otros. La autoridad competente debe utilizar métodos seguros con el objeto de salvaguardar la integridad de la apostilla. Sin embargo, si existiera algún desperfecto en el modo de fijación de la apostilla, esto no es motivo de rechazo. Aquí en Guatemala vemos que la apostilla es una hojita separada y actualmente, como se tramita en línea, ya dice que tiene la firma electrónica, por lo que no es necesario que lleve una firma o un sello impreso en físico. ¿Cuáles son los efectos de la apostilla? La apostilla únicamente certifica el origen del documento público, la autenticidad de la firma, autenticidad del sello, la capacidad que se tiene de apostillar. La apostilla requiere algo más para demostrar que la firma y o sellos son auténticos. No, únicamente se requiere que sea emitida por la autoridad competente. Las apostillas pueden ser rechazadas por el país destino. La apostilla debe ser reconocida por el país de destino si cumple con los requisitos que exige la convención. La apostilla únicamente puede ser rechazada en los casos siguientes. Si su origen no se puede verificar, si los elementos formales difieren radicalmente del modelo establecido en la convención. La apostilla no puede ser rechazada si varía en diseño, tamaño, color o en información adicional. Los certificados de apostilla emitidos por países que no son parte de la convención deben ser rechazados. Procedimiento de la apostilla en Guatemala. Miren, aquí ya podemos observar que hay menos pasos que en el proceso anterior, que era el proceso normal de pases de ley. Estando aquí en Guatemala, dice, obtener el documento en donde corresponda. Realizar auténtica en la autoridad superior de la entidad que lo emite o la que sea competente. Apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento ya está listo para utilizarse en el país destino. Entonces aquí nos está suprimiendo la obligación de dirigirnos al consulado del país destino. Eso ya no lo tenemos que hacer. Y en el país destino tampoco ya no lo deben llevar a la legalización que anteriormente se hacía, sino que con la apostilla al entrar al país ya se puede utilizar. Y en el caso de Guatemala, si viene un documento apostillado, entonces ya entramos a lo que es la traducción, protocolización y demás obligaciones que tenemos. Entonces sí nos ahorra bastantes pasos. Y de aquí el documento listo para utilizarse en el país destino. Aquí está el modelo, miren, de la apostilla. Identificar que la apostilla, como decía, debe ser apostille. Código QR para verificar, de verificación para validar autenticidad. Incluye 10 datos obligatorios que indica la convención. Aquí los tenemos encerrados. Esos 10 datos deben ir en todas las apostillas que emitan todos los estados. Información adicional, la cual aparece en 3 idiomas: español, inglés y francés.
Aquí tenemos unos ejemplos de apostilla, dice de la República del Perú y apostilla del estado de California. En Estados Unidos varían de estado a estado sus apostillas. ¿Qué estados son parte de la convención? Miren todos los que hay aquí, que son parte. Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria. Pues son muchos. Pero eso es bueno, entre más estados sean parte de la convención, nos facilitan a nosotros que ya no tengamos que hacer toda esa cadena de pases de ley o de legalizaciones, sino que sea suficiente con la apostilla. Aquí están bastantes países. Y Guatemala, que tiene relativamente poco tiempo de haberse unido a este convenio. ¿Alguien tiene una pregunta sobre la apostilla? ¿Estamos claros entre la diferencia de la apostilla y la diferencia de los pases de ley? Sí. Licenciada, perdón, tengo una duda. En cuanto a la apostilla, esos son los documentos tanto que digamos que si se van a sacar fuera del país, igual si vienen del extranjero, igual se necesita la apostilla, tanto para que surtan efectos fuera de Guatemala y tanto los que vienen del extranjero para Guatemala, igual tienen que tener apostilla. Ajá, exacto. Tanto si bueno. Si viene del extranjero y es parte de esta convención, tiene que venir apostillado. Igual si va al extranjero y el país destino es parte de la convención, debe ir apostillado. Y aquí la otra pregunta, digamos, de que si el país donde van no es parte del convenio, hay que hacer todos los pases de ley, igual aquí desde Guatemala. Ajá, exactamente. Hay que hacer todos los pases de ley. No podemos mandarlo apostillado. Que los pases de ley son los que estuvimos viendo. Por ejemplo, vamos a enviar una certificación de partida de nacimiento. No podemos enviar esta solo así, sino que ahí mismo en el RENAP podemos solicitar que ya sea autenticada. Entonces nos entregan esta certificación autenticada. Luego procederíamos a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, igual, a que la autentique. Luego procederíamos a ir al consulado del país destino. Ya después de eso, sí, ya está para que la enviemos al exterior. Y el país destino debe igual llevarla a la entidad correspondiente, que en el caso de aquí es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero cada país denomina o destina su autoridad. Que todo eso es lo que nos ahorra la apostilla. Muy bien, gracias, Alex, muy amable. Con gusto. Luis Hendel tiene la mano levantada, ¿tiene alguna duda? Sí, buenas tardes, Lick. No solo como comentario, digamos, si los países no están dentro de la convención, cobran un porcentaje más en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cobran 25 quetzales más. Muy bien. Muchas gracias por el aporte, muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Lita, buenas noches. Es decir que, por ejemplo, si de aquí a Guatemala se va a enviar este documento, el notario de aquí de Guatemala debe hacer la apostilla y enviarlo. Y si viene de otro país, Nicaragua, el notario de Nicaragua que realizó el documento es quien hace la apostilla y nos lo manda y ya nosotros haríamos lo de protocolizar y esos pasos, ¿verdad? Así sería. Sí, exactamente. Si viene de allá, o sea, del país del que viene, es donde
a ellos les corresponde tramitar lo de la apostilla. Ya aquí, como usted bien dijo, corresponde hacer todo lo que nos impone la ley del organismo judicial. Lo que nos facilita es que aquí, cuando viene ese documento, ya no lo llevamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino como viene apostillado, ya de una vez entramos a lo que es la traducción, si corresponde, si no, pues ya la protocolización y todo lo demás. Gracias. Muy bien, creo que este tema es bastante interesante y con esto de la apostilla pues nos ahorramos bastante tiempo en los trámites y también bastante dinero porque hay consulados que cobran bastante caro, entonces ya con la apostilla pues es un monto de 75 quetzales. Luis Hendel, ¿lo escuchamos? Sí, Lick, buenas tardes. Solo otro comentario. Eso también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicen que en la página, en cuanto a dar la apostilla, es cierto, se ahorra tiempo, pero digamos, en caso de mandar antecedentes penales al extranjero, hay que esperar la firma de antecedentes penales y encima de la secretaria de la Corte Suprema de Justicia, que van 3-4 días y son cosas que a uno no le dicen. Entonces ellos ahí creo que también dan un poco de mentira porque dicen se agiliza el trámite, pero en la cuestión de antecedentes penales son tal vez una semana para obtener las firmas legalizadas de esas dos personas antes de ir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces creo que también es como que hay que leer las letras chiquitas porque también se lleva su tiempo en cuanto a eso. Muchas gracias. Sí, tiene razón. La verdad es que, bueno, pienso yo desde mi punto de vista, esto ayuda a mucha gente que no está en Guatemala. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que como dijo usted, hay que considerar todo porque lo pintan muy bonito, pero también es tardado, no es cosa que salga en un día. Pero, pues sí, ahí está la opción, ¿verdad? Si nosotros queremos hacerlo de esta forma, ya se puede. Muchas gracias por las preguntas y los aportes de todos. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a ver un ejemplo que tengo por aquí. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo que está un poquito curioso, la verdad. Este es un certificado de nacimiento de Florida. Miren este certificado. Y aquí en Florida, el departamento que correspondía hacer la legalización mandó una apostilla. Y esto lo enviaron para, vamos a ver si no, esto lo enviaron para aquí, para Guatemala, pero en ese momento Guatemala no era parte del convenio de la apostilla y aquí lo mandaron apostillado. Entonces, lo que hicieron aquí fue que siguieron con los pases de ley. O sea, no se ahorró ir al consulado, igual se tuvo que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque prácticamente esto lo usaron como la legalización que le corresponde al secretario de Estado. Aquí está la firma del secretario de Estado, pero lo hicieron con apostillado. Entonces aquí, aunque va la apostilla, pues no ahorraron ningún paso porque todavía Guatemala no estaba suscrita a ese convenio. Aquí fue que después de eso lo llevaron al consulado de Guatemala, autenticaron la firma del secretario. Eso fue estando allá. Ya cuando el documento entró aquí a Guatemala, fue llevado al Ministerio de Relaciones Exteriores para autenticarlo. Y después ya, como siempre, la traducción. Pero miren que, pues en ese caso no surtió efecto
el apostillado, porque Guatemala, al no ser parte, pues no tenía sentido, por decirlo así. Pero si en ese momento Guatemala ya hubiera sido parte del convenio de La Haya, entonces aquí con este certificado, con esta apostilla, ya hubiera podido ingresar el documento y el notario proceder a la traducción, a la protocolización y todo lo demás, y hubiéramos ahorrado este paso del consulado y también este paso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un ejemplo muy, muy bonito, la verdad. Ya solo nos faltaría por platicar un poquito de los documentos provenientes del extranjero por notario guatemalteco. Eso lo vamos a dejar para la otra clase. Para la próxima clase les voy a dejar una tarea para que repasemos esto de los pases de ley y de los documentos provenientes del extranjero. ¿Se recuerdan que el día de ayer leímos del artículo 37 al artículo 44 de la ley del organismo judicial? Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Ustedes leen los artículos y hacen un análisis. El análisis consiste en enumerar los pasos o los requisitos que como notarios debemos realizar cuando un documento viene del extranjero. Por ejemplo, el artículo 37 dice que debe ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese es un requisito. Escribimos, debe ser legalizado, y escribimos en nuestras palabras qué es. Ya vimos que hay un monto que debe ser cancelado, y citamos el fundamento legal, que sería el artículo 37. Y así continuamos con todos los requisitos que encontremos en estos artículos, explicando brevemente y colocando el fundamento legal, por favor. Esto lo hacen en hojas tamaño carta. No creo que lleve más de 2 páginas, la verdad. Y lo identifican con su nombre y su número de carta. ¿Alguna duda sobre esta tarea? Perdón, eso en computadora, ¿verdad? No, esto sí a mano porque es poquito. Está bien. Gracias. Sí, así también se nos queda más, o al menos yo personalmente así siento. Cuando uno escribe y resume a mano, como que es un poco más fácil de que se quede y que se memorice. Y fíjense que estaba viendo que ya publicaron el calendario de los exámenes, y casi que, si no estoy mal, dentro de 2 semanas nos tocaría ya examen. Entonces es bueno que empecemos a repasar sobre esto. Esa sería la tarea. Perdón, no lo escuché, ¿puede repetir? Buenas noches, dice Cacante, Lucas, donde estoy se fue la luz, y no para cuándo es la tarea. Para el próximo martes, que nos miremos en persona. Por favor, próximo martes. Es una tarea bastante sencilla que no les va a tomar mucho tiempo, pero sí nos sirve para que se nos queden bastante en las obligaciones que tenemos después de que el documento entra al territorio guatemalteco. ¿Alguna duda, compañeros? Todo bien. Todo solo sería para confirmar el 20 de agosto la tarea. Así es, el 20 de agosto. Ahí estamos listos. Muy bien, entonces aquí dejamos la clase del día de hoy, así damos un pequeño tiempo a que empiece su otra clase. Si no hay ninguna duda, pues hasta aquí dejamos la clase. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, que descansen.